Bueno, hoy quiero dialogar con ustedes de un tema muy importante que hemos venido hablando y es los salmos. Los salmos son extremadamente hermosos, deleitosos, el poder meditar en ellos. Mientras ayer meditaba y hoy en la mañana y durante la semana en este tema y en este salmo tan maravilloso que es el Salmo 68, que hoy nos toca el Salmo 68. Estaba considerando muchos puntos, pero de las cuales no voy a enfatizar, pero solamente quiero marcarlas porque es importante que marquemos esta parte. Por ejemplo, ya hemos mencionado que los salmos no es solamente un libro, sino se componen de libros. En el libro 1 se compone de cierta cantidad de salmos. El libro 2 se compone de cierta cantidad de salmos y así sucesivamente. Este Salmo 68 y otros salmos están incluidos en lo que es el segundo libro. Por ejemplo, el Salmo 42 hasta el 72 componen el segundo libro de los salmos. O sea, el que compone es uno de los que componen lo que se conoce bíblicamente como el Éxodo. ¿Okay? Y cuando se habla del éxodo del pueblo de Israel de Egipto, que esa es la parte que la Biblia menciona como el éxodo, estamos hablando de redención. ¿Okay? Este libro que estamos hablando de los salmos, el segundo libro de los salmos, contiene 3 salmos bien importantes en lo que es el canon bíblico o lo que para nosotros hoy viene a ser nuestra Biblia, en lo que es la historia bíblica, y no solamente como historia bíblica, sino como proféticamente hablando. Este segundo libro de los salmos, o segundo grupo de los libros de los salmos, para entenderme un poquito mejor, contiene 3 salmos muy, muy importantes y muy interesantes. Por ejemplo, número 1, el Salmo 45, que son salmos mesiánicos. El Salmo 45 nos habla y nos viene a mencionar o nos representa al rey o al esposo. El Salmo 68 nos está hablando y representando al hombre ascendido. El Salmo 69, del que hablábamos el domingo pasado, representa y nos habla sobre la ofrenda de la culpa. Ese fue el salmo que hablábamos el 69 el domingo. Este libro de una manera esboza de lo que es a la redención en 3 partes principales. Este Salmo 68. Este Salmo 68 habla de 3 cosas bien, bien importantes. Número 1, habla del rescate de Egipto, hablando hacia el pueblo de Israel. Número 2, habla del pacto en el Sinaí. Y número 3, habla del santuario en el desierto. Usted conoce esas historias, ¿verdad que sí? Entonces sí es importante marcar que este Salmo 68 habla de esas 3 cosas bien, bien importantes. Quiere decir que este Salmo tiene una cantidad de información de la que hoy no vamos a hablar, pero yo le invito a que en su casa usted lea este Salmo porque está muy interesante este Salmo. Ahora, estos 3 temas están presentes en este salmo, como acabo de mencionar, pero este va más allá. Este va más allá y de una manera completa, y hablamos de una constitución del reino. Y aquí estamos hablando del reino, no un reino terrenal, sino estamos hablando de un reino, y ese es el de Dios, el reino celestial. Entonces, en resumen, hablamos aquí y de 2 formas interesantes tiene este libro. Tiene historia y tiene profecía. Entonces, este salmo, aparte de tener historia y aparte de tener profecía, también de una manera incluye de una manera nombres divinos concerniente a la persona de Dios. Tiene un sinnúmero de nombres divinos que podemos encontrar en lo que es la profundidad de la historia
y proféticamente de este salmo. Le estoy dando esta información para que usted tenga la idea de lo que es este salmo tan interesante. Cuando también podemos mencionar esta parte que incluye esta parte fascinante de los nombres divinos, la verdad es que este salmo de una manera puede presentar dificultades tanto en lo que respecta a su interpretación, como también en lo que también se expone. Quiere decir que es un salmo tan profundo, que tiene una historia tan hermosa y que tiene una parte profética muy linda, que también puede provocar un problema en su interpretación y en la exposición. Es decir, que es un salmo que tiene una cantidad de información que se debe de tener muy, muy cuidadosamente de lo que se va a hablar al respecto. Es una parte interesante, y en esta parte hablamos históricamente. El salmo puede corresponder, de lo que así se ha creído, a Primera de Crónicas capítulo 15, cuando David trasladó el arca desde la casa de Obed-Edom hasta el monte Sión. Y ahí es donde se puede poner como base de dónde nace el salmo, y de una manera la historia de cómo es que puede o pudo haber nacido. Aunque también se menciona que este salmo fue que se narraron como aproximadamente 6 estrofas de este salmo en la ida del arca de lo que era de la casa de Obed-Edom hacia lo que fue el monte Sión, o donde venía a ser, donde iba a ser el templo, mis amados hermanos. Entonces, cuando entendemos esta parte, 2 salmos que estaban asociados o están asociados con este periodo del que estoy hablando, de lo que fue desde la casa de Edom hasta el monte Sión, en lo que habla Primera de Crónicas capítulo 15, hay 2 salmos asociados a ellos. Uno es el 24 y el otro es el 132. Entonces, el salmo tiene sus raíces históricas en el Antiguo Testamento. Quiere decir que el salmo, su raíz, su fundamento radica en el Antiguo Testamento de lo que es la Biblia, ¿ok? Pero el resultado o los frutos, hablamos de una manera doctrinalmente hablando, están y resuenan en el Nuevo Testamento. Quiere decir que este salmo, su fundamento es antiguo, pero su resultado es el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este salmo no solamente sucedió o pasó en el tiempo antiguo, sino que también estaba hablando en el tiempo futuro. Y esa es la parte profética. Es decir, que tiene su parte histórica, pero también tiene su parte profética. Sucedió, pasó, alguien lo vivió, pero también estaba hablando de alguien más. Y ese alguien más estamos hoy queriendo hablar y sacar la parte que tenemos aquí en este salmo, y es del Mesías. Entonces es interesante este salmo, porque este salmo tiene una información muy, muy adentro. Y el verso que hoy queremos usar para poder entender lo que hoy queremos hablar bajo el tema la ascensión, porque el tema de hoy es la ascensión. Hemos hablado de lo que es el sacrificio, hemos hablado de la ofrenda, hemos hablado ya, y me brinqué el Salmo 16, porque ya hablé del Salmo 16, que es la resurrección. Así que hoy nos toca el Salmo 68, y es de lo que es la ascensión. Es decir, que de primero la resurrección y después es la ascensión. Es decir, que no puede haber ascensión en este caso si no primeramente hubiese sido o pasado lo que es la resurrección. ¿Me explico? Bueno, para poder entender un poquito más, vamos a la lectura y vamos al Salmo 68. ¿Qué le parece? Vámonos al Salmo 68 para poder entender lo que yo quiero hoy hablar con ustedes. Gloria al nombre del Señor. Salmo 68, el verso 18. Solamente vamos a dar lectura a ese verso. Amén. Podemos darle lectura a todo el salmo, pero no quiero hoy
meterle mucha información porque el salmo está maravilloso. Lo tenemos, hermanos. 68, 18 dice la palabra del Señor, y leemos y oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, y usa la palabra Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Oramos a Dios, mis amados hermanos, y le pedimos a Dios en esta preciosa hora que nos ayude y nos ilumine. Buen Dios y Padre, soberano Dios, Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos solo a ti porque tú eres Dios grande y fuerte. Padre, venimos, Señor, a través de tu Hijo único, Jesucristo, nuestro amado Salvador, quien murió por nosotros en esa cruz. Hoy venimos, Señor, con todo nuestro corazón a decirte gracias, a pedir tu ayuda, a pedir tu gracia, a pedir tu guianza y a pedir tu bendición sobre cada uno de nosotros. Bendice al pueblo, ayúdanos para poder no solamente entender tu palabra, Señor, sino que también el poder expresarla. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Entonces, hablemos de esta parte que es interesante, y es hablar de el Salmo 68, el verso 18. Pero por un momento vamos a dejar el verso 18, por favor, hermanos. Solamente quiero darle un poquito más de lo que es la historia de este salmo. Eso lo voy a mencionar en 5 partes rápidamente, así. El Salmo 68 se divide en 5 partes. Número 1, del 1 al 6 tiene una introducción. Del 7 al 8 tiene la salida, y habla de la salida de Egipto hacia lo que es el Sinaí, y habla de la victoria sobre Egipto. El versículo 9 al versículo 19 está hablando de una victoria sobre los cananeos bajo la dirección de Débora y Barak. Lo que le estoy mencionando es que esos versículos tienen una historia, y tienen esa historia que yo le estoy mencionando para que usted pueda entender. El 20 al 28 está trasladando el arca al monte Sión, que es lo que estábamos mencionando. Y en lo que es el verso 29 al 35 está hablando de una victoria final, o de una manera, o de una constitución del reino. Entonces el Salmo está dividido en 5 secciones interesantes aquí. Claro, mencionando la que hoy vamos a mencionar, que es la número 6, que esa es la parte que hoy nos corresponde entender, esta parte. Pero mientras yo leía este salmo fascinante, a mí algo me llamó la atención de este salmo, porque mientras leía este salmo podía entender de una manera el pensamiento y el corazón del escritor. Porque recuérdense que aquí el que está escribiendo, como dice en el encabezamiento, si usted, no sé si lo tiene en su Biblia, donde dice el Dios del Sinaí y del santuario, al músico principal, salmo de David, y dice ahí cántico. Quiere decir que este salmo es un cántico, es una forma de que se expresó en adoración a Dios. Por eso que el verso 1 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Esa fue una parte de cántico, de expresión por algo que estaba pasando, sucediendo. En este caso pudo haber sido un cántico porque pudo haber pasado una circunstancia difícil y Dios le había dado la victoria a este cantor que es David. O sea, de una manera estaba hablando de victoria, estaba hablando de bendición, como una expresión de alegría por algo que había sucedido en la vida de él. Que este es el caso de lo que estamos mencionando, de Primera de Crónicas, capítulo 15, cuando ellos recuperan el arca y la transportan al monte Sión. Entonces, de una manera hay una forma de alegría, pero
El verso 2 dice: como es lanzado, y aquí cambia la historia, es el humo, los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán, dice la Biblia, de alegría. El verso 4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, es su nombre, alegraos delante de él, dice la Biblia. El 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Es fascinante este salmo porque este salmo tiene algo bien profundo. Mientras yo leía el salmo, me daba cuenta de algo de la que, ¿verdad? Pues fui edificado y quiero mencionársela. Porque es importante con el pensamiento que David lo está presentando. Y es que de la manera como el salmo se va desarrollando, lo está presentando a Dios como el rey, como el Señor y como el dueño, el que tiene la potestad sobre todo. Entonces viene él y presenta a Dios como un rey terrenal. En este caso, como en aquellos tiempos los reyes trabajaban y funcionaban, cuando ellos tenían la autoridad y cuando ellos tenían el dominio, de que la gente venía y lo adoraban, y la gente venía y se postraban. Se recuerda la reina de Seba cuando Salomón, en su sabiduría, en aquellos casos, en aquellos tiempos, en el caso de Salomón, venían los reyes y le traían dones, les traían oro, les traían presentes, porque esa era la costumbre cuando había un rey que tenía el control sobre todos los reinos. Ese era el caso, y ese fue el caso del tiempo de Nabucodonosor, el imperio romano, babilónico. De la misma manera fue también en el imperio de Grecia, de los medos, y de esa misma manera ellos tenían el control, y de una manera los otros reyes venían a ser como una forma de súbditos que tenían que sujetarse a ese rey. Entonces el salmista de una manera está presentando a Dios, hermano, en este caso como el dueño, el rey supremo. Y ahí es donde entra este salmo maravilloso, porque él, con la experiencia de rey, claro, ¿verdad? De una manera pone a Dios en alto, y que todos los pueblos vengan y le adoren, y que todos vengan a someterse a la autoridad. Y de una manera pienso y creo que en aquellos tiempos los siervos de los reyes, hermano, componían salmos para los reyes, o los alababan, los exaltaban y les daban honra y les daban gloria a los reyes de aquellos entonces. Entonces el salmista pone a Dios como el rey supremo sobre todas las cosas, y es fascinante entender el salmo. Y en esa inspiración que él está dando de la majestuosa y gloria de Dios y de lo que Dios es en la vida, es donde entendemos el verso 18, porque cuando entendemos esta parte, es fascinante pensar de lo que este hombre está hablando aquí en este salmo. Entonces el verso 17, voy a leer el 17 para entender esta parte. Dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Entonces, de una manera está viendo a Dios en el cuadro de lo que está presenciando esa parte. Entonces, aquí es donde el verso 18 para nosotros nos ayuda hoy a pensar. Y dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Entonces es fascinante entender este salmo aquí, mis amados hermanos, porque cuando nosotros vemos este verso, de una manera lo calificamos el Nuevo Testamento. Y para poder calificarlo en el Nuevo Testamento, que ahorita vamos a entrar, es importante pensar que esto consta de 5 cláusulas. Este verso lo vamos a marcar en 5 puntos importantes. Número 1, dice: subiste a lo alto. Número 2, cautivaste la cautividad. Número 3, tomaste dones para los hombres. Y número 4, también para los rebeldes. 5, para que habiten entre ellos Jehová. Entonces
aquí hay una parte interesante que debemos de marcar, y quiero marcar la palabra rebeldes, y que de alguna manera se podría aplicar en este caso al pueblo de Israel, de lo que estamos mencionando antiguamente. Se publicó de alguna manera esta parte interesante de lo que hablamos, la verdad o lo que es Dios a la vida del pueblo. Por ejemplo, voy a marcar esta parte. La Biblia dice que el Señor vino a los suyos, y los suyos, dice la Biblia, no le recibieron. El apóstol Pablo, cuando él salía a predicar a las ciudades de aquellos entonces, lo primero que él hacía, antes de hablarle al gentilismo, él visitaba las sinagogas. Quiere decir que el mensaje era primordialmente para el pueblo de Israel. El mensaje siempre fue, no porque Dios de una manera haya sido, como decimos en este tiempo, haya tomado prioridad por color, no fue racista. Dios no fue racista. Dios no es racista en esta parte. Pero lo que sí él estaba haciendo es que él tenía un pacto con alguien, y ese pacto fue con Abraham. Entonces Dios estaba cumpliendo el pacto que había hecho con David. Entonces entendamos que el mensaje siempre fue primordialmente directo a Israel. Eso es lo que ellos hacían, y Pablo lo hizo, hermano, y lo hizo todo el tiempo. Pero una parte interesante que la Biblia nos enseña, de que la Biblia, cuando habla de rebeldes, probablemente se pudo haber referido a Israel. Sí, claro, porque aquí Israel, hermano, fue un pueblo rebelde. Israel fue un pueblo rebelde. Pero también aquí, de una manera, que aunque vamos a usar la palabra evangelio, la palabra evangelio, aunque fue directamente a los judíos, de entender de que no solamente se dirigió a los judíos, sino que también se dirigió al gentilismo. El gentil es usted y soy yo, somos aquellos y todos aquellos que no somos judíos. Eso es lo que la Biblia habla y se refiere a gentil. Entonces, cuando vemos que en la Biblia, en esta parte, Dios mostró su misericordia y su amor para ellos, para los judíos, también damos gracias a Dios que a través de ellos también se abrió la puerta hacia nosotros, y esta es la gracia. Un judío el otro día escuchaba hablar y él decía: yo no puedo entender todavía lo que los cristianos dicen, porque para nosotros los judíos la ley es importante y tenemos que llevarla a cabo tal y como es. Ellos dicen que creen en Dios y en el mismo Dios de la Biblia, el que nosotros creemos. Pero él decía algo: pero yo no puedo todavía entender el cristianismo, porque ¿cómo es que ellos pueden adorar a Dios sin hacer lo que la ley nos manda a nosotros? Entonces, es parte sencilla, pero cuando uno no tiene la verdad, claro, no va a entender el propósito. Él decía: ¿cómo es que ellos dicen que creen en Jesús si Jesús cumplió toda la ley? Porque este hombre es un lector de la Biblia, un lector de la ley. Entonces dice: si Jesús cumplió toda la ley, ¿por qué sus discípulos no hacen lo que su maestro hizo? Esa sería la respuesta. Como dice la Biblia, Cristo vino a morir por todos nosotros. En otras palabras, Cristo cumplió por nosotros toda la ley, para que nosotros no viviésemos bajo la ley, sino bajo la gracia bendita de Jesús. Entonces estamos hablando de una parte interesante, porque cuando hablamos de lo que fue la ley para los judíos, estamos hablando que de la ley iba a salir la gracia, y la gracia iba a salir a través de Jesucristo. En el Sinaí se dio la ley, pero en el Calvario se derramó la gracia de Dios en la vida de Jesús. Entonces es interesante pensar lo que para nosotros la Biblia nos enseña en esta parte. Fascinante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que ellos, hermanos, experimentaron la misericordia de Dios, hablamos que aún en estos tiempos hay un remanente fiel. Hablamos de ellos. Pero cuando hablamos de lo que es en sí la rebeldía, también podemos referirnos a nosotros como humanos, como gentiles, porque no solamente estaba hablando para el tiempo presente, sino que también estaba hablando para el tiempo futuro. Entonces, cuando hablamos de rebeldía, es entender la condición del hombre, es entender su naturaleza. Nosotros por naturaleza somos rebeldes.
Por naturaleza somos rebeldes, hermano. Y no solamente rebeldes, somos desobedientes por naturaleza. Pero bendito el nombre del Señor, porque Dios tuvo que usar algo para que nosotros entendiéramos la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Por eso que hoy nosotros no practicamos, hermano, el día sábado. Nosotros, hermano, tomamos café, pues sí, ¿verdad? Y a veces de una manera pues comemos lo que ellos no comen, porque no estamos en el tiempo de la ley. Cristo, recuérdense que vino a cumplir la ley por nosotros. Es entender aquí fascinante esta historia, porque cuando vemos lo que la Biblia nos enseña a nosotros éramos rebeldes por naturaleza, o somos rebeldes por naturaleza. Pero gracias al don de la misericordia de la salvación que fue derramada en Cristo Jesús a través de Dios el Padre, hermano, vino como cordero, como dice el profeta Isaías capítulo 53, que no enmudeció, sino que Él vino y llevó en Él todos nuestros pecados. Entonces, es fascinante entender. Yo quiero leer un versículo, y es Apocalipsis capítulo 21 y versículo 3, para entender esta parte. Mira lo que dice Apocalipsis 21:3, 21:3. Y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, aquí es fascinante entender la palabra que podemos encontrar en este versículo 3, donde dice: y Él morará con ellos. Eso para nosotros se refiere que Él habitará entre ellos. Que eso ha sido el deseo y ha sido el sentir de Dios en la vida del hombre. Dios morar en medio de su pueblo, en medio del pueblo, en medio de aquellos que le creen, en medio de aquellos que le adoran, en medio de aquellos que saben de que Dios es su Dios. El deseo de Dios es morar con su pueblo. No se le vaya de la mente esa parte interesante. Nuestra forma por la que nosotros hoy estamos aquí reunidos es porque Dios quiere demostrarnos que Él es Dios y que Él desea habitar en medio de su pueblo. Entendamos aquí esta parte. Y cuando hablamos aquí, Pablo escoge las primeras 3 cláusulas de este verso y como de una manera los expone. Y aquí es donde vamos a entrar a la carta de Efesios. Y vamos a la carta de Efesios capítulo 4. Y vamos a considerar el versículo 8. Efesios 4:8 es donde el apóstol Pablo considera este verso, pero solamente aplica 3 cláusulas bien interesantes. Y esa es la parte fascinante del texto. Y es el contexto, o es a lo que se refiere en sí proféticamente. Hemos hablado históricamente, ahora vamos a hablar proféticamente en esta parte de lo que la Biblia nos enseña de lo que fue Jesús. Recuérdense que el Señor dijo, hablando de Juan, que él era el último profeta de aquel tiempo. Muchos lo han interpretado que ya no hay profetas. No es que estaba hablando Jesús de que no iban a haber profetas, sino que estaba hablando del profeta último que iba y hablaba de su nacimiento, de su venida. En otras palabras, alguien por ahí que usted escuche, o un profeta que hable que Jesús va a venir, hermano, eso nosotros ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos, tenemos la palabra, ya está dicho. O que alguien diga que Jesús va a hacer esto, va a hacer lo otro, eso ya está escrito. Quiere decir que de Jesús ya se dijo y ya está marcado. No podemos nosotros ir
fuera de lo que ya está escrito. Pablo estaba escribiendo de lo que hoy para nosotros es la escritura. Quiere decir que Dios usó a Pablo para poder dejar lo que hoy para nosotros es la doctrina de lo que es la doctrina de Cristo. Y en este verso él viene y usa 3 cláusulas bien interesantes, de una manera proféticamente hablando de la aparición, de la venida. Pero no solamente estaba hablando de la venida, sino estaba hablando de muerte, estaba hablando de resurrección y estaba hablando también de ascensión. Mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 4 de Efesios. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, dice la Biblia, a los hombres. Entonces el apóstol Pablo, aquí en esta epístola, de una manera se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso. Y cuando él se está refiriendo a la iglesia de Éfeso como el cuerpo de Cristo, de una manera 9 veces hace mención de este. En el capítulo 4 el apóstol se concentra en 2 partes bien importantes. Por ejemplo, en el versículo 3, mire lo que dice la Biblia. Y dice: solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Uno está hablando de la unidad del Espíritu. En el versículo 13 de este mismo está hablando de otro punto importante. Y dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí está hablando de una unidad también, pero está hablando de una unidad en la fe. El versículo 3 habla de una unidad en el Espíritu, y en el versículo 3 está hablando de una unidad en la fe. Entonces es interesante pensar que cuando este capítulo, o el apóstol Pablo lo expone de una manera, el método que Dios emplea de una manera es para juntar o para organizar, y hablamos de una unidad no solamente espiritual sino también doctrinal, porque está hablando de la fe. Entonces cuando hablamos aquí y empleamos y juntamos esta unidad en el Espíritu, entendamos que hay una cabeza dentro de la iglesia, y esa cabeza es Cristo. Entonces la iglesia, que es la que vive aquí en la tierra, y es la que Dios es la que está al cuidado, pero es entender que también la iglesia tiene un gobierno, y ese gobierno se llama Cristo, o es la cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo es la cabeza, entendamos 2 cosas bien importantes: que Él ha ascendido y ha sido glorificado. Entonces la Biblia nos enseña que Jesús murió y que resucitó, pero también nos enseña que Jesús ascendió al cielo. Quiere decir que Jesús no está aquí en la tierra físicamente. Jesús no está aquí en la tierra. Se recuerda cuando Él resucitó y las mujeres que estaban en el sepulcro querían abrazarlo cuando lo vieron, y el Señor dijo: no, le dijo, porque todavía no he ido al Padre. Quiere decir que Jesús en su momento de resurrección hay sucesos, hay acontecimientos, y uno detrás de ese es que Él tenía que presentarse al Padre. Pero antes que se presentara al Padre, Él se presentó, dice la Biblia, a más de 500. No solamente aquellos que le seguían, sino también a los discípulos. Entonces la Biblia nos enseña fascinantemente esta historia. Hay una parte que Lucas nos ayuda a entender esta parte fascinante proféticamente de lo que es la ascensión. Y para poder hablar de la ascensión tenemos que usar la Biblia. Lucas nos ayuda en el capítulo 24 y en el versículo 10, y se enseña una localidad. También el versículo 9 del capítulo 1 del libro de los Hechos nos enseña también de la manera y de la forma. Y esta es la parte que la Biblia nos enseña de esto. Entonces vamos a la Biblia rápidamente para que usted pueda entender este punto conmigo, porque yo quiero llegar a un punto y terminar. Es fascinante. Así que téngame paciencia, por favor. Lucas 24, 50. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 50, y esta sección está hablando de la ascensión. Lucas está hablando de la ascensión de Jesús.
Y dice Lucas 24:50, y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, ¿qué dice la Biblia? Los bendijo. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de 3 cláusulas. Y en estas cláusulas está hablando de la ascensión. Entonces, David estaba hablando de un acontecimiento personal, pero inspirado por el Espíritu. Está hablando de una persona, y esta persona es Cristo. Porque cuando habla de la ascensión, el apóstol Pablo se está refiriendo a Cristo. Lucas está hablando de la ascensión de Jesús, y está hablando y poniéndolo de una manera clara como base. Recuérdense que Lucas recopila la historia de Jesús, porque recuérdense que él está escribiendo a un amigo Teófilo. Entonces Lucas indaga y de una manera busca de la persona de Jesús, y se da cuenta que Jesús murió, resucitó, pero también él dice aquí que Jesús ascendió. Y aquí hay una parte importante que la Biblia deja clara en el lugar de donde Jesús ascendió. Muchos creen de que cuando van, porque es el Monte de los Olivos, donde está en Betania, muchos historiadores y los que viajan para Israel, en los tours que hacen, dicen ellos que hay una piedra donde Jesús se paró y ascendió. Eso es lo que dicen. Yo no he ido ahí, pero bueno. Pero la Biblia sí nos dice en dónde sucedió ese acontecimiento. ¿En dónde dice el versículo 50, hermanos? En Betania. Dice la Biblia que los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos, dice la Biblia, los bendijo. Fuera de Betania. Y estamos hablando del monte, de lo que vino a hacer después, donde él vino y tuvo muchas experiencias con sus discípulos. Pero fíjese lo que dice ahora el capítulo 1 de Hechos y el versículo 9. Porque aquí la Biblia se reserva, Lucas se reserva en este escrito lo que habla en Hechos capítulo 1 y versículo 9, que es el mismo escritor. Solo que en el libro de los Hechos se va más allá todavía. Pero mire lo que acontece. Voy a leer el versículo 6. Lea conmigo el versículo 6. Mire lo que pasó antes de ascender. Mire lo que pasó antes de ascender. Dice el versículo 6, para llegar al 9, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó, dice la Biblia, de sus ojos. Esto es fascinante porque la Biblia dice, Lucas, en el Evangelio de Lucas, que levantó la mano y bendiciéndolos se elevó, se fue alejando y se fue desapareciendo. Aquí Hechos dice que hubo una conversación antes, hubo una plática. Y la plática de los discípulos fue que ellos querían saber el tiempo de la restauración de Israel, y el Señor no les dijo nada de eso. Pero sí le dice que recibiría poder, les da instrucciones. Pero es fascinante entender lo que la Biblia dice en el versículo 9. Porque habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, dice la Biblia, y lo recibió una nube. Lo que en el Evangelio no dice, sencillamente dice que fue alzado. Y aquí la Biblia dice que una nube fue que lo recibió, y como si lo escondió y se desapareció. Algo similar como le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Algo similar como le pasó a Elías cuando el Señor, hermano, pues verdad, de una manera también, de una manera y forma, así también Dios se le apareció. Como también en el monte de la transfiguración,
de Elías y Moisés, ¿se recuerda? Cuando el Señor tuvo esa experiencia. Entonces, no sabemos si haya sido la misma nube o una nube cualquiera, pero de que una nube, dice la Biblia, hermano, lo recibió, y que fue de una manera como el transporte, vamos a llamarle de esa manera. No es que sea una doctrina, no me vaya a malinterpretar, sino que está hablando de que hubo un suceso. Hubo algo que sucedió en el momento de la ascensión. Pero fíjese que es maravilloso pensar lo que la Biblia dice, porque lo que estamos hablando es de lo que la Biblia nos enseña, como dice el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, dice la Biblia, que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Quiere decir que hubo aparición de una nube especial, y también hubieron apariciones de ángeles en el momento de la ascensión. Entonces, cuando vemos esta parte de lo que la Biblia nos enseña, de estos dos hombres que de una manera prometieron que volvería de una manera o de otra forma, que lo iban a volver a ver, como dice el versículo 10, es interesante pensar lo que la Biblia nos enseña, que Jesús lo dijo que se iba a ir. Incluso se lo dijo en Juan capítulo 2 y en el versículo 32. Jesús, así como les habló de la muerte, les habló de la resurrección, también les habló que se iba a ir. Porque cuando Él les dice: me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús habló que se iba a ir, y también les dijo que rogaría al Padre para que les enviara otro consolador. Y dijo: y es importante y es menester que yo me vaya, les dijo. En otras palabras, si Jesús no se hubiera ido, el Espíritu Santo no estuviera con nosotros. El Señor llama al Espíritu Santo otro consolador. Aparte de Jesús haber sido el sanador, el libertador y de una manera el consejero para muchos, también fue consolador, porque el Señor dice otro consolador y se está refiriendo al Espíritu Santo. Y cuando se refiere a otro consolador, vamos a usar una palabra que la religión común usa, y que es una palabra muy clara en lo que es la Biblia, solo que pues se le ha dado otra interpretación, y es vicario de Cristo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir vicario? Otro que toma el lugar y la posición de Cristo. Y hablamos aquí en la tierra. El único que ha venido a tomar el lugar aquí en la tierra cuando Jesús ascendió se llama Espíritu Santo. No es el que está sentado allá en Roma. No es el que está, como dice la religión popular. No es lo que dice la gente. No, el vicario, el que vino a suceder a Jesús en la tierra, se llama Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo que vino y quedó entre nosotros, es el que viene a repartir, y es el que viene a guiar a la iglesia, y es el que viene a dar como Él quiere dar. Y aquí es donde entra el versículo 8 del capítulo que estamos hablando del capítulo 4 de Efesios, donde nos enseña esta parte fascinante de la Biblia. Vaya conmigo, porque es importante que sigamos aquí en Efesios. El versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, cuando nosotros mencionamos aquí esta parte de la Biblia, Efesios capítulo 1 nos habla de algo importante. Miren lo que dice el capítulo 1 de Efesios y el versículo 19. Dice: por la cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 20. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Ahí tuvo que ascender Jesús. Y dice el 21:
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice la Biblia. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas, dice la Biblia, a la iglesia. Entonces aquí estamos hablando de resurrección, exaltación y de poder a la diestra de Dios, y que de alguna manera nos enseña dos puntos bien importantes. Nos enseña su función sacerdotal, pero también nos enseña el derramamiento del Espíritu Santo como señorío sobre la iglesia. Es decir, que la iglesia no pudiera haber tenido o tuviera señorío, poder, como dijo, y recibiréis poder. El Señor le dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que la iglesia no puede tener poder si no tiene el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo se quedó, vino para quedarse en la iglesia tiene poder. Y ese se llama señorío sobre principado y sobre lo que es potestad, porque el Señor le dio la autoridad a la iglesia a través del poder del Espíritu Santo. Ahora déjeme mencionar esta parte porque es importante. Porque cuando hablamos aquí del señorío y del poder, entendamos una parte de lo que dice el versículo 8 de Efesios 4, que llevó cautiva la cautividad. Entonces, cuando habla aquí de esta parte fascinante, rápidamente, es entender que esta cautividad de la que habla fueron aquellos que murieron antes de Jesús, aquellos que tuvieron la fe en Dios y en las promesas, y ese es Abraham, Jacob, Isaac, David y todos aquellos hombres que murieron bajo la promesa de Dios. La Biblia habla, Lucas habla de ello, y se recuerda cuando el rico y el mendigo, dice la Biblia, que murieron. ¿Se recuerda? Y que dice la Biblia que esto no es parábola lo que el Señor contó, sino dice la Biblia que cuando el rico murió, llegó a un lugar de tormento. Usted sabe la historia. Murió el pobre y dice la Biblia que llegó a un lugar, hermano, y llegó al seno de Abraham. La parte fascinante de lo que yo quiero mencionarle es esto: que el paraíso se habla y se dice que era donde estaba cautiva la cautividad de los que el Señor viene de una manera a llevar, los que están en espera. Y ese lugar que estaba en espera, aquella gente que estaban de una manera, como de una forma, no cautivos en la palabra literal que nosotros usamos, pero estaban en espera. Hay una parte fascinante, porque cuando Jesús muere, Él desciende a las profundidades para dar testimonio de lo que habla, donde estaba el padre Abraham, de que era, dice la Biblia, solamente un muro o un paredón de lo que dividía, donde estaba el lugar de tormento y el paraíso. Entonces, cuando el Señor muere y cuando el Señor aquí desciende, el que está en la cruz con el Señor le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo. Le dijo: en el paraíso, le digo. Porque el Señor, en el momento que iba a morir, iba a descender a ese lugar. Y en ese momento, cuando Él iba a ir, los iba a liberar de ese lugar y iba a cambiar ese paraíso, como la Biblia habla de cautividad, y los iba a transportar a otro lugar. No sabemos exactamente, la Biblia no nos enseña a dónde el Señor le llevó, pero sí sabemos que está en algún lugar allá arriba en el cielo, porque el apóstol Pablo habla y dice que seremos resucitados. Dice la Biblia: seremos arrebatados juntamente con aquellos, dice la Biblia, que esperan, y aquellos que murieron antes de nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice: los que murieron en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros juntamente con ellos seremos, dice la Biblia, arrebatados. Entonces ellos también esperan el arrebatamiento y la trompeta del Señor. Y así que ellos estaban en un lugar
en espera del Señor, y cuando el Señor muere desciende para llevarse a toda aquella gente que habían vivido en la esperanza de Él. Y cuando Él desciende y sube, hermanos, la Biblia dice que se llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Y ahí es donde entra lo que es la ascensión y la manifestación del Espíritu de Dios. Porque no hay nada poderoso dentro de la iglesia si no es el Espíritu de Dios. Porque el que reparte dones es el Espíritu de Dios. Quiere decir que Cristo hizo un trabajo, hizo una función. Se llevó a aquellos que estaban esperando esa promesa, pero en su ida el Señor dejó al Espíritu Santo. Yo ya estoy terminando. Téngame paciencia, yo estoy terminando porque tengo que explicar esto. Yo estoy terminando en esta parte. Déjame ir a Romanos capítulo 12. Estoy cortándole a esta parte para poder entender un poquito más. El versículo 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Dice, porque de la manera que es un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Estamos ahí? 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. 8. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia, dice la Biblia, con alegría. Bueno, aquí mencionó una parte importante que son los dones. El versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso quiere decir de que Dios dio dones a la iglesia y lo dio con la medida de la fe. Eso quiere decir que no todos tenemos la misma o el mismo nivel de fe y no todos tenemos los mismos dones. Pero vaya conmigo a 1 Corintios. En el capítulo 12 y el versículo 7. Dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Que es fascinante entender lo que aquí la Biblia nos enseña. El versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, dice la Biblia. Pero la Biblia dice que es el mismo Espíritu el que reparte los dones. Y leímos lo que son los dones: dones de discernimiento de espíritu, dones de sanidad, dones de lengua, dones de interpretación de lenguas.
Estos son los dones, lo que está hablando la Biblia. Quiere decir que así como el hombre nace humanamente, tiene talentos, el hombre cuando nace en Cristo tiene dones de parte del Espíritu de Dios. Y esto es fascinante lo que la Biblia nos enseña. Yo estoy terminando ya, téngame paciencia. Pero cuando nosotros vemos, vaya conmigo una vez más a Efesios capítulo 4. Y vamos a dar lectura en el versículo 11. Mira lo que dice la Biblia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es lo que dice aquí la Biblia en esta parte fascinante. En el versículo 8 que leímos, dice la Biblia que Cristo dio dones a los hombres, y esto es a través de su Espíritu. Entonces, entendamos que Jesús ascendió, y cuando Jesús asciende es que reparte dones a través del Espíritu Santo. Quiere decir que lo que hoy nosotros estamos haciendo dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, de los que cantan, de los que predican, de los que enseñan, de los que a Dios se les revela a través de visiones, de los que a través de profecía, el don de profecía, Dios los usa. Eso es el resultado de la ascensión de Jesús. Y es que si Jesús no hubiera ascendido al cielo, de todo lo que nosotros hoy somos edificados, porque todos los dones son para edificación de la iglesia, por el mismo Espíritu. Si Jesús no hubiera ascendido, nosotros no pudiésemos ser edificados. Entonces, pero como somos edificados, esto es la confirmación de la Biblia de que Jesús ascendió al trono de la gracia de Dios. Eso nos enseña a nosotros que Jesús, hermano, está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, porque Jesús murió, resucitó, pero también ascendió al cielo. Pero aquí está la parte fascinante de la que yo quiero terminar con ustedes. Porque la parte fascinante de entender esta sección es de que hoy nosotros tenemos un detalle y un problema muy grande. Y es que mucha gente hoy comercializa el evangelio. Mucha gente está comercializando el evangelio. Muchos por emociones se dejan llevar por sus propios impulsos carnales y no por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que marcar esa parte que es importante. Porque el Espíritu de Dios es real, pero el Espíritu de Dios también sabe cómo trabajar en la iglesia. Y en aquellos que buscan, en aquellos que se consagran y en aquellos que saben hacer la voluntad de Dios, es donde el Espíritu de Dios se manifiesta. Con el hecho de que el Espíritu de Dios está entre nosotros, no quiere decir de que nosotros vamos a ser usados como tales, como queremos o como deseamos. No, hay un orden del Espíritu de Dios en la vida de nosotros. Por eso que la Biblia dice que los repartió a cada uno conforme al nivel de nuestra fe. Quiere decir que no todos tenemos el mismo nivel de fe, hermanos. Y no a todos Dios los puede usar como tales. Hay algunos que Dios los usa en el área de maestros. Dios los usa en el área del cántico. Dios los usa en muchas áreas maravillosas dentro de la iglesia. Pero hay algo fascinante, porque el versículo 11 habla del capítulo 4 de ministerios, que son también dones. El don de apóstol, el don de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. Pero cuando nosotros hablamos de este don ministerial, es un don que se debe de saber, conocer y saber entender dentro de lo que es la obra de Dios. Voy a usar mi ejemplo. Yo puedo enseñarles a ustedes y probablemente en algún momento profetizar, o tal vez en un momento
salir a hacer una campaña, una cruzada, o salir del país a predicar a multitudes. Pero eso no quiere decir que soy maestro, eso no quiere decir que soy evangelista. No, sino que en lo personal, yo de una manera creo por el llamado de Dios, no por lo que estoy haciendo, sino por el llamado de Dios, que soy pastor por el llamado de Dios. En otras palabras, yo no me puedo autoproclamar lo que no soy. Yo no puedo decir que soy evangelista porque no he sido llamado con el llamamiento de evangelista. No me puedo llamar maestro porque no he sido llamado con el ministerio de maestro. Soy pastor, que sí lo dejo bien claro que fui llamado al pastorado por Dios. Pero el pastor hace muchas funciones, usted no lo sabía. El pastor hace función de médico, el pastor hace función de consejero, el pastor hace, hermano, hasta función de mandadero y de tantas cosas. Hace la función de maestro, hace la función de evangelista, hace la función de hasta de profecía, de profeta, pero no es profeta. Hace muchos años antes de ser pastor, pasamos por El Paso, Texas, hace muchos años, predicando. Y cuando en una confraternidad que me invitaron a predicar, hay un pastor ahí que yo nunca había conocido y que estaba a cargo de muchas iglesias. No sé si todavía esté vivo el hermano, ya estaba grande. Y cuando él nos escuchó predicar por la gracia del Señor, el hermano bien atento al terminar todo el servicio y todo el evento, me llamó y me dijo, hermano Gómez, yo quiero hablar con usted. Me hablaron de usted, yo quiero hablar con usted, yo quiero invitarlo a mi iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia y predicamos, él me dice, yo quiero platicar personalmente con usted en privado. Yo le dije, sí, hermano, ¿en qué le puedo servir? ¿Verdad? Uno con otra mentalidad. Y cuando él me dice, mire, hermano Gómez, yo le escuché predicar, le escuché ministrar y me dice, yo necesito a alguien así como usted aquí, en esta área. Yo le dije, ¿cuál es la intención? Le dije. Y él me dice, yo quiero que usted se quede a cargo de todas las iglesias que hay en el área de esta parte de Texas. Son muchas iglesias, me dice, yo quiero que usted se quede al frente de todas las iglesias. Yo le dije, hermano, con todo el corazón, no le voy a decir que voy a orar porque no lo voy a hacer, porque ese no es mi llamado. Ese no es mi llamado. Así que yo, en vez de ser de bendición, voy a destruir todas esas iglesias, porque ese no es mi llamado. Dios no me ha llamado a ser apóstol a mí. Dios no me ha llamado a hacer iglesias. Yo no tengo el llamado de eso. Que se pueda dar, se pueda dar. Aquí en iglesia Dios puede levantar ministerios, porque hay ministerios. Dios lo puede levantar a usted como evangelista, lo puede levantar como maestro, maestra, lo puede levantar como pastor, pastora, y Dios lo puede llevar, incluso le puede dar el ministerio de profeta, le puede dar el ministerio de apostolado, pero eso es Dios. Porque Dios es el que llama, Dios es el que prepara. Pero con el hecho de que esta congregación tenga muchas iglesias, yo no me voy a autoproclamar apóstol. No, eso no es así. Con el hecho de que tal vez Dios me use en algunas profecías, yo no me voy a autoproclamar profeta, porque no soy profeta. El problema hoy en día es que mucha gente, solamente porque profetiza una vez o profetiza 2 veces, y hay otro por ahí más loco que él y le dice, el profeta va a estar con nosotros, y de ahí agarraron que es profeta. Y donde quiera que le invitan es el profeta, es el profeta. Y a él le gusta la palabra profeta y dice, cuando se presenta, soy el profeta fulano de tal, dice. Nadie lo ha llamado, predica bonito, le abren las puertas, pero todavía Dios no le ha confirmado el llamado de evangelista. Pero como dicen el evangelista fulano, él dice, ya, el evangelista. Y donde quiera que llame y se presenta, dice, soy el evangelista fulano de tal. Cuando nadie le ha dado todavía el derecho, que en este caso es Dios, como evangelista. Porque recuérdense que el que reparte dones es el Espíritu Santo. El que da dones es el Espíritu Santo.
El que da los ministerios es el Espíritu Santo. Yo no sé si usted todavía cree en la manifestación del Espíritu Santo, porque yo le estoy hablando de lo que es la Biblia, hermanos. Así que a usted Dios lo puede usar en muchas áreas, pero mientras usted todavía no tenga la confirmación del llamamiento de Dios, usted sencillamente es un servidor bajo una manifestación de un don del Espíritu. No estoy hablando de los dones del Espíritu como estudio, hermano. Sencillamente le estoy dando algo que usted me entienda en esta hora. Porque cuando se manifiestan los dones del Espíritu, hermanos, es para edificación de la iglesia. Tal vez Dios lo va a usar para darle un mensaje a alguien, y Dios lo usa en lenguas y le da la interpretación de lenguas, o Dios le da la interpretación a otro para que el mensaje vaya con otro. Y probablemente esta sea la única vez y la última vez que Dios lo usa ahí a usted. Pero eso no quiere decir de que usted, ¿verdad?, lo vaya a hacer como ese ministerio. No es así. Entonces entendamos aquí, hermanos, que el ministerio y los dones del Espíritu hay que saberlos cultivar, hay que saberlos trabajar, porque el Espíritu de Dios que está entre nosotros es el que reparte dones, es el que nos dio dones. Usted, sin darse cuenta, usted tiene más de un don. Usted sabía eso. Usted, sin darse cuenta, usted ahí está sentadito que no quiere hacer nada, y Dios le tiene un ministerio a usted, tal vez llevarlo a otras naciones, y usted no sabe todavía que Dios le está preparando a usted un gran camino, como le dijo Elías. Hay gente aquí que son bien rebeldes, hermano, no sabe lo que Dios le está preparando a usted. Hay algunos aquí que Dios los está preparando para mandarlos allá al África, donde se comen a los misioneros, y ni cuenta se ha dado usted todavía. Usted dice: yo no sé por qué me estoy poniendo tan gordito, es que allá lo necesitan. Hay cosas que nosotros no entendemos en el Espíritu, pero la iglesia es edificada por el Espíritu Santo. Aquí hay dones, aquí hay ministerios, pero necesitamos descubrirlos en el Espíritu, porque es el que los da. Así que usted debe descubrir lo que Dios tiene para usted, hermano. En la ascensión de Jesús, nosotros somos bendecidos por el Espíritu Santo. Así que entendamos que la Biblia dice que Jesús murió, resucitó, pero también ascendió. Y aquellos ángeles que se le presentaron a aquellos hombres le dijeron: y así como lo mirás, así como lo veis, así lo volveréis a ver en su regreso. Ahí no está hablando del rapto, ahí está hablando de la segunda venida que habla Apocalipsis capítulo 1, donde todo ojo le verá. Pero esa ya es la manifestación del gran día del Armagedón al final. Pero nosotros esperamos el rapto de la iglesia, donde nosotros, solamente los que tenemos bien presto el oído a lo que es la vida espiritual, escucharemos el llamado de Dios. Ese es el rapto de la iglesia. Así que entendamos hoy, en este día, que Jesús ascendió y el Señor dejó un sinnúmero, hermanos, de acontecimientos. Por el Espíritu de Dios es que nosotros hoy estamos aquí reunidos. Recuerde que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado al pecador. ¿Quién lo convenció a usted de pecado? No fue el hermano que le predicó, no fue la hermana, fue el Espíritu de Dios. En la manifestación de la ascensión de Jesús, el Señor dejó otro consolador. Guiémonos pues por Él. Hoy dejamos el verso 18, como dijo el salmista, hermano, que llevó cautiva a cautividad y dio dones a los hombres. Dios les bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies.